Yo soy Priscila Villagrán, profesora de teatro y comedia musical. En la sesión pasada hablábamos de las diferencias entre comedia musical y teatro y si son lo mismo o no. Hoy vamos a profundizar un poquito en ese tema, pero antes que nada quiero decirles que lo que vamos a ver en la sesión de hoy son opiniones personales basándome en mi formación escénica, en mis experiencias y en mis percepciones personales. Yo les recomiendo que busquen sus propios referentes. Muy bien, para eso tendríamos que ir hasta el origen del teatro para después hablar del surgimiento de la comedia musical. Empecemos con los orígenes del teatro, que son en la antigua Grecia, surgen a manera de ritual hacia el dios Dionisio, los ritos dionisíacos. Entonces surge con motivos religiosos. Se usaba para enseñarle al pueblo lecciones sobre la ira de sus dioses, al desobedecerlos, y el protagonista principal eran los dioses. Entonces también surge por esta necesidad que tiene el ser humano de comunicar algo y de lo que ahora se conoce como representar algo, que también surge de un modelo evolutivo llamado el Homo Ludens. Como saben, hay tres modelos de pensamiento evolutivo, ¿no? El Homo sapiens es el hombre que piensa, el Homo Ludens, el hombre que juega, y el Homo Faber, que es el hombre que hace o fabrica. Entonces, el Homo Ludens, que también necesita pues esa noción de juego, de llevar las experiencias cotidianas a algo más extracotidiano, y así surge la comedia. La comedia, que en este caso ya no eran los protagonistas los dioses, sino seres comunes, gente del pueblo, y se burlaban de la gente del pueblo. Obviamente no se iban a burlar de sus dioses, y el principal objetivo de la comedia era exaltar los defectos de carácter humano, los vicios humanos. Entonces así es como surge la comedia, y poco a poco se va formando lo que ahora conocemos como teatro o drama. Ojo, el drama es todo aquello que puede ser representado. El drama no es un género como tal en el teatro. El género probablemente que se acerque más a lo que a veces usamos como drama es el melodrama, que quiere decir melancolía, y drama, acción de representar, la acción de representar la melancolía. Cuando a veces la gente nos dice, ay, eres muy dramático, tal vez lo que quiera decir es que pues somos muy dignos de ser representados o muy teatrales. Pero cuando pues no nos tiramos a la tristeza, pues tal vez quiera decir que somos melodramáticos. No, por eso los dramaturgos, que son los que escriben el teatro, escriben también comedia, si no nada más escribirían tristeza. Entonces drama abarca todos los géneros teatrales. Bueno, entonces de esta manera surge el teatro a manera de ritual en la antigua Grecia, y muchos siglos después surge un espectáculo informal llamado vaudeville. Surge en una comunidad francesa llamada ville o ville. Vaudeville quiere decir la voz de ville, vox de ville, o la voz de ville. Y era un espectáculo informal porque pues generalmente estaba dirigido a clases trabajadoras, era solo para divertirse, para burlarse de las clases altas, para hacer cierta catarsis, y tenía como característica que de repente hacían algún chiste, alguna representación o mímesis, alguna parodia de algo cotidiano, para después cantar una canción o hacer algún tipo de baile, y fue así como se le va dando forma al espectáculo musical que ahora conocemos como comedia musical. ¿Y por qué comedia? O sea, ya sabemos por qué musical, ¿no? Porque pues tenía tintes musicales desde un principio. Pero ¿por qué comedia? No solo porque era para divertirse, para reírse, para buscar el goce social, sino porque se cree que proviene de algo que se llamó comedia del arte, que surge durante el Renacimiento italiano, entre los siglos XVI y XVII. La comedia del arte, que es justamente como era el vaudeville, eran
personajes que representaban a la clase baja, que se burlaban de las clases altas, y era un espectáculo callejero informal. En 1866 se estrena Black Crook en Estados Unidos, ya no en Francia, que en ese entonces no se le llamó como comedia musical. Fue hasta 1880 que se le empieza a llamar comedia musical como tal, como género, porque antes le llamaban ópera cómica o teatro, simplemente teatro cómico, alguna palabra que no definía exactamente un tipo de espectáculo como el que conocemos ahora, llamado comedia musical. Entonces, el primer musical de la historia que se tiene registrado fue Black Crook en 1860, pero fue hasta 1880 que surge como género la comedia musical. Bueno, eso fue a grandes rasgos el origen de cada uno. Ahora vamos a ver directamente las diferencias entre la comedia musical y el teatro. Primera diferencia. En la comedia musical, la música, como bien dice el nombre, comedia musical, la música es indispensable, es el hilo conductor de la historia. En el teatro, sin embargo, no es necesario que sea musicalizada cada escena, o tal vez ninguna. O sea, la música no es indispensable en el teatro, en la comedia musical sí, y no solo es indispensable, sino que es la música la que nos va ayudando a contar la historia. Otra diferencia es el artificio. ¿Qué es el artificio? Bueno, el artificio en el teatro es todo aquello que no es esencial para contar una historia, todo aquello de lo que se puede prescindir, porque en el teatro lo principal es la trama, la historia, la carga emotiva, muchas cosas antes que el artificio, que en este caso sería la música, el maquillaje, la escenografía, el vestuario. Se puede hacer teatro con cualquier vestuario o incluso sin vestuario, pero en la comedia musical esto es indispensable, porque la comedia musical tiene su propia estética. Entonces, sin maquillaje, vestuario, sin todo esto, que en la comedia musical ya no es un artificio sino un recurso, todos estos recursos escénicos, pues no sería el espectáculo que conocemos como tal, no funcionaría. Entonces esa es otra diferencia, que en el teatro no necesitamos el artificio, y en la comedia musical no solo no le vamos a llamar artificio, sino que le vamos a llamar recursos escénicos. Una diferencia fundamental, y es lo que en mi opinión hace que sean dos vertientes distintas, es que el teatro responde a un canon. En específico, el canon aristotélico, que es una serie de pasos a seguir para tener una estructura clara. En la comedia musical, el canon, si bien en algunos casos está muy claro, muy parecido al teatro tradicional, no es indispensable, como en el caso de Cats. Cats no tiene una estructura clara, no tiene un canon. Cats, lo importante es, como hablábamos hace rato del artificio y los recursos, lo bonito de Cats es la producción, el maquillaje. O sea, se lo imaginan sin todo eso, pues no hay realmente una estructura, una trama. Eso en el teatro no puede pasar. En el teatro sí se necesita una estructura, una trama clara para poder contar una historia. Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia que también tiene muchísimo que ver con el artificio es la producción que se necesita para uno y otro. Una producción entre más cuidada está en una comedia musical, pues va a lucir muchísimo más. Y en el teatro tradicional o convencional no necesitamos que una producción tenga demasiados elementos, incluso sin proyección se puede hacer teatro. Una comedia musical con un solo personaje, con un solo actor, por ejemplo, pues sería casi imposible, porque se necesita siempre un cuerpo de baile, porque justamente una de las características que tiene la comedia musical es que cuando se empieza a formar como corriente escénica es porque se juntan grupos de teatro con grupos de danza. Entonces se necesita mucho más gente que en el teatro para hacer una coreografía, para que luzca, se necesita como más tumulto.
Y en el teatro, si ponemos a un actor, a un solo actor, en una silla o tal vez sin nada, como plantea Peter Brook en El espacio vacío, solamente con su riqueza interna, con su universo interno, con todo lo que le está pasando, con todo lo que está sintiendo, eso ya es teatro, no necesitamos nada más. En cambio, la comedia musical es un poco más exigente en ese aspecto. Digamos que una comedia musical sin producción no luce. Bueno, una diferencia podría ser la finalidad de la comedia musical y la finalidad del teatro. Eso depende de cada espectador, porque cada espectador sabe qué se lleva de lo que acaba de ver representado o, en principio, por qué fue a verlo representado. Pero un común denominador, por ejemplo, de la comedia musical, pues es el disfrute, el goce, el divertirnos, aunque también hay historias que nos cuentan cosas crudas, como Rent, que habla un poquito del VIH, o Hairspray, que habla del racismo. O sea, no quiere decir que solo sea para divertirse, no, o sea, puede tener un poquito de todo, pero su principal característica es que nos divierte, porque nos llena de música, nos llena de baile, entonces suele ser muy grato y muy divertido. El teatro puede ser muy grato y muy divertido, puede tener música, o sea, los dos pueden tener tintes de uno y de otro, no están peleados. Pero bueno, hablamos del común denominador. Pero bueno, nos podemos divertir en el teatro también, sí, por supuesto, pero no quiere decir que esa sea siempre su finalidad. A veces la finalidad del teatro es mover conciencias o generar incomodidades para justamente sacar al público de su zona de confort, o generar tristeza, melancolía, nostalgia. O sea, el teatro tiene pues una gama más amplia. No digo que la comedia musical no, pero la comedia musical, dentro de esta gama, que también puede ser amplia, nos brinda todo eso envuelto con toda esta magia que hace su producción, ¿no? Las coreografías, la estética, porque la comedia musical es muy, muy estética. El público al que va dirigido. Bueno, como les decía antes, de eso depende de cada espectador. Pero por lo general, por muy crudo que llegue a ser un musical, el hecho de tener musiquita lo suaviza un poco. Nunca va a llegar a ser tan crudo como puede llegar a ser una tragedia o una pieza. En el teatro, el público al que está dirigido siempre va a depender del género, ¿no? O incluso del dramaturgo, ¿no? Pero en la comedia musical, por lo general, es apta para todas las edades. Aunque la verdad, aquí entre nos, el verdadero público que al final acabamos teniendo son nuestros familiares, porque desafortunadamente muy poquita gente va al teatro, ya sea para ver a uno u a otro. Entonces, digamos que ya siendo realistas, el público es nuestra familia. Bueno, en conclusión, aunque existan ciertas diferencias, no están muy alejados el uno del otro. Pues toda corriente escénica, toda representación surge del mismo lugar, de los ritos dionisíacos en la antigua Grecia. Aunque la comedia musical tenga sus propias especificaciones, tanto de estructura como de origen, pues el teatro es la madre de todas las corrientes escénicas. Y tampoco están peleados, ojo, que la comedia musical tenga como hilo conductor la música, no quiere decir que en el teatro no puede haber música, ni tampoco quiere decir que eso ya lo haga un musical. Que el teatro pueda llegar a ser un poco más solemne en ocasiones, no quiere decir que no pueda llegar a ser tan divertido como una comedia musical. O sea, se vale tener un poquito de todo en ambos, solo que se caracterizan más por una cosa o por otra, pero pueden tener un poquito de todo. Y sobre todo, ninguno es mejor que el otro, depende de qué público vaya, de qué clase de espectador seas, de qué quieras ver. Se vale que te guste todo, se vale que te guste uno sí y uno no. Ambos son muy válidos. Ambas tienen un alto grado de dificultad. Hacer teatro es muy difícil y hacer comedia musical también. Y ambas tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, que
las dos sirven para mover conciencias, para llegar a la gente de una manera extra cotidiana, para sacarlos un poquito de sus espacios cotidianos, para contar historias, para despertar la imaginación del público, para crear magia a partir de todo esto. Para muchas cosas, ambos sirven de igual forma. Esto fue todo por esta sesión. Vayan al teatro cuando pasen la cuarentena y nos vemos en la sesión 3.